Ciudadana. Bueno, trataré de ser lo más concreto posible en honor al tiempo de ustedes y quizá profundizar en unos 2 o 3 aspectos que creemos que no se debería desaprovechar en esta oportunidad que han tomado ustedes como asamblea de tratar de modificar la normativa electoral para llegar al menos con una normativa básica reformada al proceso del año 2021. Este proceso, el proyecto, que es bastante más largo de lo que hoy expondré, recoge lo que hemos indagado como participación ciudadana en las vedurías electorales que llevamos a cabo desde el año 2002, tanto las vedurías a los procesos electorales cuanto las vedurías y seguimientos que hemos hecho a temas como publicidad de candidatos y publicidad de recursos públicos. Gracias. La siguiente. Me voy a detener quizá en 2 o 3 aspectos que creo que son los medulares que deberían ser recogidos por la Asamblea. La presidenta del Consejo, a quien presentamos también un proyecto y ha tenido a bien tomar algunos de nuestros datos, incluidos los de violencia de mujer, se refirió a esto y lo ahondó ya el doctor Verdesoto. Creemos que uno de los retos que deben asumir ustedes en esta reforma es devolver y sincerar el sistema de representación política. Y para eso creemos que hay 2 caminos esenciales que ustedes lo deben tomar. El uno, el tema de los distritos, y el otro, el tema de la lista cerrada. ¿Por qué es importante para nosotros retomar el tema de los distritos grandes? Los distritos grandes llevan a una mejor representación de las minorías y además abonan a la representación de las mujeres a la que se refirió quien me antecedió en la palabra. Y esto lo sustento con ejemplos muy simples. Cuando ustedes tenían una provincia de Pichincha que elegía 15 asambleístas, una provincia de Guayas que elegía 18 asambleístas, tenían más partidos representados por cada provincia. Ustedes tenían un ámbito de 4 o 5 partidos que podían llegar por cada provincia a una representación. Cuando esto se reduce a distritos de 3 o 4, evidentemente el número de partidos representados se limita y eso evidentemente genera un problema en el número de partidos representados y por tanto se tiende a invisibilizar a los partidos minoritarios. Pero adicional a esto, el momento que ustedes logran que los partidos tengan un mayor número de representantes, cuando un partido logra tener 4 o 5 representantes en una provincia, automáticamente la representación femenina mejora. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un partido que tiene 4 o 5 asambleístas, por el tema de la paridad y la equidad, irán probablemente 2 mujeres y 2 hombres, lo que no sucede en las provincias de 3, en donde un partido logra entrar con 1 o 2 representantes máximos. Entonces, creo que si recomponemos nuevamente el sistema de distritos y volvemos a las provincias grandes dan más cabida a las minorías y darán eventualmente también más cabida a la representación. Esto se congenia con una segunda modificación y es una corrección y es una tarea que creo que la Asamblea tiene que tomarla. Es algo que se viene heredando desde la consulta popular del año 97, cuando el entonces presidente Fabián Alarcón consultó sobre el famoso tema de votar por nombres. Somos partidarios también de volver al voto en lista cerrada. Tenemos que motivar, creemos, a los ciudadanos a que los ciudadanos se alineen hacia posturas ideológicas, al menos en la representación nacional. No me preocupa personalmente e institucionalmente que sigamos votando por nombres en una elección local de concejales, por ejemplo, o cuando elegíamos consejeros provinciales, en donde yo como ciudadano busco al buen ciudadano más que a una corriente política. Pero en la representación nacional y en la representación parlamentaria, creo que tenemos que motivar a que los ciudadanos se alineen a corrientes políticas. Evidentemente creemos que el camino para esto es justamente el tema de volver a la lista cerrada, al menos en la elección nacional. Con estas 2 modificaciones creemos que mejorará sustancialmente el tema de la representación. Y nada más referirme a un tercer aspecto que creo que es el más relevante y haré una pequeña conclusión final. Un tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es tanto en el tema del sistema de reelecciones cuanto de publicidad oficial. Creemos que tendremos que crear una normativa que tienda a disminuir lo que nosotros llamamos la presencia de las autoridades en campaña.
cuando hablamos de la autoridad en campaña o hablamos del famoso concepto del Estado candidato, no debemos fijarnos en una visión que quizá puede ser limitada de eventualmente un caso de un presidente o vicepresidente de la República que vaya a la reelección. Ustedes son líderes locales, han competido en elecciones locales en cada una de sus provincias, y el problema mayor quizá radica justamente también en las elecciones locales. Muchos de ustedes habrán tenido que competir en sus provincias y en sus cantones contra el alcalde en funciones, contra el prefecto en funciones, y nos podrán contar y sabrán mejor que nosotros lo duro que esto es. Es parte de la democracia si una comunidad decide reelegir a su autoridad, a su alcalde, a su prefecto, a su presidente o a su vicepresidente. Eso es parte de la democracia y es parte del derecho de los ciudadanos, mientras la Constitución lo permita, a optar por darle nuevamente la confianza a un ciudadano. Pero lo que sí debemos velar es porque este proceso sea evidentemente en equidad de condiciones. En ese sentido, lo que hemos propuesto nosotros es justamente retomar un poco el sistema que hoy es algo confuso del tema de renuncias, licencias, y creemos que los alcaldes, los prefectos, evidentemente presidente y vicepresidente de la República, cuando optan por la elección, tienen que dejar el cargo al menos temporalmente. Es decir, no competir en la contienda en esta doble calidad. Si la ciudadanía les vuelve a ratificar en su cargo en un partido y en una elección abierta y equitativa, pues esa es la democracia y tenemos que aceptarlo, pero evidentemente llevar a la competencia. Finalmente, una sugerencia que queríamos hacerles a ustedes, señores asambleístas. El tema electoral es amplio, es inacabado. Tenemos temas de justicia electoral, tenemos temas operativos de las elecciones, tenemos los temas del sistema electoral, como los que aquí hemos planteado, las listas, el tamaño de las provincias, en fin. Tememos mucho que un proyecto demasiado amplio corre el riesgo de no llegar a buen término en el plazo perentorio que nos da la Constitución, que en principio sería febrero del año 2020, donde estaríamos ya a un año de las elecciones. La recomendación que un poco quisiéramos hacerles a la Asamblea es analizar esta posibilidad de eventualmente dividir un poco la reforma, identificar 3 o 4 aspectos que tienen que ser indispensablemente cambiados hasta febrero, que para nosotros son los 3 que hemos mencionado: el tamaño de los distritos, la lista cerrada y el tema de las reglas electorales para las autoridades que compiten en las elecciones. Tratar de encontrar 3 o 4 niveles en los cuales podamos forzar una reforma para tener una elección en el 2021 sin descuidar todos los otros temas que podríamos hacerlo ya pensando en el 2023. Pero tememos que a pretexto de abarcar muchos temas no podamos sacar la reforma hasta febrero del 2021, hasta febrero del 2020, perdón, y no sea evidentemente aplicable hasta febrero del 2021. Estos pequeños aportes, he tratado de ser lo más concreto posible, es lo que queríamos compartir con ustedes, pues y esperamos los sepan considerar, evaluar y aplicarlos de coincidir con ellos, evidentemente. Gracias, señor presidente, y es lo que queríamos aportar. Eran los